Hola, nos da mucho gusto que estés aquí, que hayas venido a nuestra reunión mensual del mes de febrero. Te damos la bienvenida y esperamos que puedas aprender mucho de la palabra de Dios en este día. Dios te bendiga. Comenzamos. Hola hermanos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias Señor Jesús por el día de hoy, te doy gracias porque tú pones en el corazón de las hermanas para reunirse, Señor. Te pido que las cuides, que las bendigas, que les des sabiduría y que abras sus corazones para escuchar de tu palabra el día de hoy. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a entonar un canto. ¿Qué es lo que necesitas en tu vida, hermanita, para ser feliz? No necesitas a nada ni a nadie, solamente a Jesucristo. Él basta para llenar tu corazón a plenitud. Cantemos. Nuestros corazones insaciables son hasta que conocen a su Salvador. Tal y como
estar perdido con Él. Mi esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso. Ven a sus brazos y descansa en Él. Bien, vamos a comenzar el estudio de hoy. Recuerden que estuvimos viendo el mes pasado que era el hombre y vimos que cómo era el hombre antes de la caída, ¿verdad? Antes de que él fallara y desobedeciera a Dios. Después lo vimos en la caída y ahora nos quedamos que estábamos viéndolo después de la caída. Todo lo que él había perdido, las consecuencias que se produjeron de que él falló, ¿verdad? Delante de Dios, y vimos que si nosotros hubiésemos sido ellos, igual hubiésemos fallado porque pues somos seres humanos y fallamos. Pero bueno, vamos a seguir viendo la siguiente declaración de fe que nos dice: el hombre es un ser limitado por sí mismo y no puede hacer nada para salvarse, ¿sí? O sea, nosotros, Dios nos ama con todo su amor más grande, que no escatimó ni a su propio hijo por nosotros, ¿verdad? Para darlo, para que fuésemos rescatados y hubiese un camino directo a Dios, no tuviésemos que andar a través de nada para llegar a Dios, sino directo. El Señor Jesús se puso para que estuviésemos en comunión directa con nuestro Señor Jesús, con Dios, perdón, pero dice que somos un ser limitado y no podemos hacer nosotros nada por nosotros mismos para salvarnos. Y eso lo vamos a ver en Hechos 17, vamos a ver del 24 al 31, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. No podemos hacer ningún templo así, por muy hermoso que sea, que contenga a Dios. Dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo. Nosotros, si le alabamos o si no le alabamos, si le amamos o si no le amamos, si le seguimos o si no le seguimos, Dios sigue siendo Dios. Dice, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, ¿sí? Él te dio aliento a ti, te dio soplo desde el vientre de tu madre para que tú tuvieses esa vida, ¿verdad? Ese movimiento, y después que nacieras y crecieras y todo lo que podemos ver con la naturaleza, podemos contemplar. Él lo hizo y Él lo da, ese soplo, ¿sí? Ese aliento, dice, y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Fíjate, ahí está uno de los propósitos que tú tienes en tu vida, que si de repente te confundes y no sabes para qué estás en esta tierra, en este mundo aquí, no está diciendo para que busquen a Dios. Si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Acuérdate que siempre te he dicho que Dios está a tan solo una conversación de distancia. Tú quieres platicar con Él, comienzas Dios y empiezas a platicar con Él, así como podemos platicar tú y yo, así como puedes platicar tú con tus hijos, con tu familia, con tu esposo, con tu novio, como puedes platicar tú con alguna persona, así Él está ahí, luego presente. ¿Sí? Dice, ya me perdí, ok. Porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de nuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedras o escultura de arte y de imaginación de hombres. Dios es el creador de todo, lo vimos del cielo, de la tierra, lo acabamos de leer. Él da aliento, soplo de vida, y no podemos, o sea, un Dios tan grande no podemos agarrar y encerrarlo en, quiero hacer una imagen, una escultura, y aquí a esto lo voy a adorar. Yo me imagino que Dios es así, ya le voy a rendir culto. No,
ni que fuera ni aunque fuera de oro, de plata, nos está diciendo, ni de mi imaginación que saliera, voy a crear un Dios. No podemos hacer que Dios, o sea, se encierre en algo tan pequeño, si Él es infinitamente grande, es el único. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Bueno, si hemos cometido fallas, errores, y desde nuestros primeros padres, como lo vimos, que venimos de una misma sangre, todos, bueno, fallamos, sí, pero Dios no se queda así. Dios te dice, arrepiéntete, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos por haberle levantado de los muertos. O sea, a Jesús, ¿sí? Entonces nosotros, aquí dice, no nos podemos salvar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque Dios es superior a todos, es el único Dios, el que hizo todo. Y dice que Él, ¿verdad? Por Jesús, dice, el varón a quien Él designó, Dios designó a Jesús, y dando fe a todos, por medio de la fe nos acercamos al Señor Jesús y por ende a Dios, y Dios levantó de los muertos a Jesús, y es ahí donde tenemos esa salvación. El siguiente versículo que vamos a leer de este punto, que el hombre es un ser limitado por sí mismo y no puede salvarse él mismo, es Romanos 1:28, que dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ellos, o sea, el ser humano, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y aquí nos dice más adelante, pues, que el hombre realiza injusticias, perversidades, avaricias, maldad, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sí? Y aquí nos está diciendo, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. ¿Sí? Aquí nos está, son dignos de muerte. Entonces de esa muerte, ¿quién te puede salvar? Si hay solución, el Señor Jesús puede salvarte. Vamos a ver el siguiente punto y la siguiente declaración de fe. El hombre es, por la gracia de Dios, el receptáculo de la revelación divina. El receptáculo, pues, es un recipiente, algún contenedor, ¿verdad?, que puede recibir algo, y nos está diciendo, puedes recibir la revelación divina. Vamos a verlo en Romanos 1, del 18 al 20, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienes excusa. Aquí dice, de modo que no tienen excusa, pero de modo que no tienes excusa, ¿sí? Si no crees y dices, no creo en Dios, en que existe algo grande, simplemente ve el nacimiento o el crecimiento de un ser vivo en el vientre de la mujer. ¿Quién lo puso? ¿Cómo hace que se desarrolle? ¿Cómo va creciendo? Y la mujer pues no hace nada, o sea, uno como mujer no está, voy a estarle haciendo unas patitas y voy a hacerle ahora esto, voy a hacerle su corazón, Dios se encarga de hacer todo eso. Y aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que las cosas invisibles de Dios, que muchos dicen, pero yo no lo veo y no creo. Dice, las cosas invisibles de Él, su eterna deidad y poder, se hacen claramente visibles por medio de las cosas creadas. De modo que no tienes excusa para no creer en Dios. Tú puedes observar toda la naturaleza y puedes darte cuenta que existe un Dios único, verdadero, ¿verdad?, que no lo puedes contener, ya dijimos, en una casa, en una habitación. Él está en todos lados y sobre todo está en tu corazón si tú lo quieres. Ahora vamos a ver Hebreos
Hebreos, capítulo, aquí nos marca el capítulo 1 y el capítulo 2, está muy interesante. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Estos capítulos Hebreos 1 y 2 son muy hermosos. Velo, aquí te está diciendo, ¿sí? Que antes hablaba Dios a través de los profetas y así como que de oídas te oían, ¿no? Así como que el profeta dijo y así, pero después fue revelado todo el conocimiento, todo lo que Dios quería acerca de ti, te mandó a su Hijo Jesús para que tú por medio de él aprendieras todas las cosas. Y luego dice el cual, o sea, el Señor Jesús siendo el resplandor de su gloria, o sea, el resplandor de la gloria de Dios y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez, yo seré el padre, y él me será a mi hijo. ¿A quién más le dijo eso? Solamente a nuestro Señor Jesús. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, o sea, de Jesús, dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso lo hizo el Señor Jesús aquí en la tierra. Se le pudieron presentar de todo tipo de pecados, pero él no los cometió. Dice, aborreció la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces. Fíjate, si todo el mundo se acabara, se extinguiera por completo, Dios permanece, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿Qué pasa con el ser humano? Nos envejecemos y todo se envejece, pero él no. Dice, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? O sea, nosotros. Este es el capítulo 1 de Hebreos. Ahora vamos al capítulo 2. Bien, Hebreos 2 nos dice, por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, ¿sí? O sea, si tú estás queriendo aprender la palabra de Dios, si estás escuchándolo, mantente firme, mantente diligente, presto a seguir lo que la palabra de Dios nos está diciendo, porque nos está marcando pautas para todo. La palabra de Dios nos habla acerca de todos los temas y a todo tipo de personas le habla la palabra de Dios. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si no estás apercibido a lo que estás pensando, a lo que estás haciendo, todas las obras que leímos hace rato, las obras que tiene nuestra propia carne, y estuvimos leyendo y viendo acerca del hombre, todas las fallas y todo lo que podemos cometer, ya lo estuvimos viendo en otras lecciones pasadas. Y entonces, si tú descuidas esa salvación, dice, ¿cómo escaparás? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad, porque no sujetó a los ángeles el mundo venidero, acerca del cual estamos hablando. Pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿O el hijo del hombre para que le visites? ¿Sí? O sea, ¿qué somos nosotros? Somos así tan diminutos y podemos ver a veces imágenes de todo el universo y así, el mundo, la planeta Tierra se ve así. Bueno, imagínate, y nosotros, pues, ahora una hormiga pues, menos se ve. Pero, sin embargo, Dios tiene
tanto amor para nosotros y tanto cuidado y tanta atención que a Él no se le va ni un detalle de nuestra vida, ni un detalle de tu vida, nunca se le va a ir, siempre está pendiente de todo. Entonces aquí dice eso, pues el rey David fue el que dijo eso, todo lo sujetaste bajo sus pies, porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a Él, pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Acuérdate que el Señor Jesús, fíjate, fue perfeccionado por aflicciones. Todo lo que Él padeció, todo lo que Él sufrió, una vez lo vimos, ¿verdad? Lo que nos relata Isaías 53. Él dice, por esas aflicciones fue perfeccionado para darnos la salvación, porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. A nosotros no se avergüenza de llamarnos hermanos, hijos, ¿verdad? Amigos. Dice, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo, he aquí yo y los hijos de Dios que Dios me dio. Todas esas eran confesiones del Señor Jesús. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, porque el Señor Jesús vino en carne y sangre, así como uno de nosotros lo podía, si hubiésemos estado ahí cuando Él estuvo aquí en la tierra, hubiésemos podido tocar, abrazar, sentir como cualquiera de nosotros, cualquiera de nuestros familiares, ¿sí? Entonces dice, así que cuando Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y esa autoridad pues se la había dado el hombre al desobedecer, ¿verdad? Y al hacerle caso, porque el diablo fue el que llegó y engañó a Eva. Dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Si tú a veces llegas a tener todavía un poco de temor a morir y eso, el Señor Jesús es lo que vino a hacer. Él quitó, dice, ¿verdad?, esa autoridad al diablo. Dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Lo destruyó. Dice, y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a servidumbre. Entonces tú debes de ser libre, porque el Señor Jesús te llamó a ser libre. Pero dice, porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Recuerda que los ángeles fallaron, cayeron, también ellos pecaron por querer, ahí fue Lucero, Lucifer, que quiso ser igual que Dios, y Dios los arrojó del cielo, y sin embargo no vino el Señor Jesús, no se hizo ángel para morir por los ángeles, y dice que sí lo hizo por nosotros, por la descendencia de Abraham, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Nosotros pues podemos tener muchas tentaciones, podemos tener muchos pecados, y el Señor Jesús nos comprende, y Él sabe todo porque Él lo experimentó en su propia carne, ¿sí? Por eso dice, Él vino a ser partícipe de lo mismo que nosotros, de carne, de sangre, y ahora lo que Él es misericordioso, porque te entiende y te comprende todo lo que estás pasando aquí en esta tierra. Él te entiende y te comprende, ¿sí? Y dice, y vino a expiar tus pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. ¿Ya viste? Él dice, padeció siendo tentado, por eso es misericordioso contigo y puede comprenderte cuando tú eres tentado, ¿sí? Qué hermosos los 2 primeros capítulos de Hebreos. Tú léelos con más calma en tu casa, reflexiónalos y ve cada detalle que está hablándote Dios ahí a través de su palabra. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la siguiente declaración de fe. Dice, la Biblia dice que pese a que el hombre está perdido, como nos dice
en Romanos 7:21, y en Romanos 7:21 nos dice, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Acuérdate, aquí es cuando Pablo estaba hablando acerca de que él quería hacer una cosa y su carne hacia otra, y entonces aquí dice, hallando esto, el mal está en mí. Pese a eso, no es digno de confianza. Nosotros como seres humanos, dice, no son dignos de confianza, como dice en Jeremías 17, Jeremías 17:5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Wow, ¿verdad? Maldito el varón que confía en el hombre y que se aparta de Jehová. Aquí, y no es digno de confianza, el hombre no es digno de confianza, ¿por qué? Pues porque no hacemos lo bueno, nos apartamos de Jehová. Dice que su tendencia es a la desobediencia, pero por el amor de Dios tiene una esperanza en la gracia divina que puede hacerle salvo. Y bueno, aquí vamos al versículo que nos debemos de aprender y de saber todos de memoria, Juan 3:16, donde nos explica todo lo que el Señor Jesús hizo. Y Dios, porque Dios no queda excluido, dice, porque de tal manera, Juan 3:16, porque de tal manera, o sea, ese tal es de tal manera, amó Dios al mundo. Y no significa el mundo así como, ay, pues a la tierra y a las plantas, a todas, pues las ama porque las creó, pero no está hablando de nosotros, de los seres humanos. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y Romanos 5:8 también es uno de los versículos que debemos de saberlo de memoria. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Nos vuelve a decir, ¿verdad? En el otro también nos dice, de tal manera amó Dios al mundo. Y aquí dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:8. Entonces, a pesar de que podamos ser muy testarudos, tercos, desobedientes y demás, dice que hay una esperanza, que Dios te ama, y no por lo que tú seas o le des o hagas, o no puedes hacer nada, o sea, no puedes hacer ninguna manda, o sea, no puedes así lacerar tu cuerpo y me voy a ir de rodillas al monte y que se me desgarren las rodillas y las piernas. O sea, no podrías hacer tú nada. Aquí te lo estoy diciendo, de tal manera Dios ya te amó. No tienes tú por qué regresar pues es que soy culpable y soy pecador. A regresar a lo que Adán y Eva hicieron. ¿Qué hicieron? Ellos tuvieron miedo de Dios después de que pecaron, ya lo vimos, tuvieron miedo, se escondieron, huyeron de Dios. Y no tenemos que hacer ahora eso, porque Él envió a su Hijo Jesús. Dice aquí, de tal manera nos amó que envió a su Hijo Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna, pues Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre, ya lo hemos leído también. Dios nos ha puesto eternidad a todos. La diferencia es que vas a estar con Él o vas a estar sin Él, viviendo una eternidad. Imagínate, si es el dueño de todo el universo, te vas a perder de no estar cerquita de Él y pues haciendo lo que Él te diga que hagas en el universo, ya cuando estemos en su presencia. Pues no, ¿verdad? Vamos a seguir a ver el siguiente punto. Dice, el hombre tiene la posibilidad, no por sí mismo, sino por el amor y la gracia divina, de cambiar su estado caído en un estado de santidad si responde correctamente a la manifestación del amor de Dios en Jesucristo, que le es dada por el mensaje de su evangelio. Y vamos a verlo en Juan 1:12. Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, al Señor Jesús, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No nada más te quedaste en una criatura que Dios, no, si tú crees en el Señor Jesús, eso es que te lo dice tan clara la palabra de Dios. Si tú crees en el Señor Jesús, ¿qué es lo que pasa? Tú vienes a ser
hecho hijo de Dios. Y un hijo, pues no es cualquier cosa. Tú seguramente si tienes hijos, pues tú los amas y les adivinas el pensamiento, te encanta estar con ellos, comunicarte. Eso es lo que a Dios le gusta, que tú estés en relación con Él, ¿verdad? Y bueno, aquí vimos en Juan, y ahora vamos a ver 2 de Corintios 5:17, 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, o sea, tú ya crees en Él, le aceptaste, le dijiste, ven Señor Jesús a morar a mi vida, a mi mente, a mi corazón, quiero que tú estés aquí conmigo. Y ahora tú estás en Cristo, dice que eres nueva criatura. Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Fíjate, hay veces que nosotros queremos eso, así como que, ay, fui un desastre, no sirvo para nada, todo lo hago mal, todo lo hice mal, y ya me equivoqué en esto, y me sigo equivocando. Dice, vienes al Señor Jesús, y todas las cosas son hechas nuevas, para bien tuyo, ¿sí? Entonces, qué hermosa palabra esta. Bien, vamos a ver el siguiente punto. Dice, todos los seres humanos somos del mismo valor para Dios y con las mismas posibilidades de acercarnos a Él y servirle. Tú no creas que porque digas, ay, no, pues yo no soy del pueblo de Dios, escogido de los judíos, yo no soy de ese linaje. No creas que digas, ay, no, pues yo ya ni me acerco porque pues Él me va a rechazar. No. Ahí lo vamos a ver, todos los seres humanos somos del mismo valor y todos tenemos las mismas posibilidades de acercarnos a Él y servirle, sin importar sexo, raza o posición económica. Y eso lo vemos en Gálatas 3, 28 y 29. Hay muchas citas acerca de esto, pero Gálatas 3, 28 al 29 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer. Todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si tú crees en el Señor Jesús, tú, dice, te haces directamente del linaje de Abraham. Abraham era judío, pero si tú crees en el Señor Jesús, entras, porque acuérdate que Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí? Porque él iba a seguir a Dios y entonces tú eres parte de ellos, ¿verdad? O sea, nosotros como gentiles podemos ser parte de Dios y dice somos de ese linaje y no hace Dios acepción de personas. Hay otra parte que dice así. Ahora vamos a ver otros puntos. Dice todo, bueno, no es un punto, es como un párrafo así. Todo ser humano tiene derecho a, vamos a ver, Juan 3:16, ya lo vimos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces todo ser humano tiene derecho a no perderse, a tener la vida eterna. Y vamos a ver ahora el segundo versículo, que todo el ser humano tiene derecho a, Primera de Juan 2, 10 y 11. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y también el 11, ¿verdad? Les dije, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Y ahí mismo en Primera de Juan, pero 3:10, aquí nos está hablando todos estos últimos versículos acerca del amor al prójimo. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Entonces a lo mejor podemos decir, híjole, es que puedo hacer muchas cosas y yo soy muy buena persona, yo me amo mucho a mí, pero ¿y amas a tu hermano? ¿Verdad? Porque en otra palabra acuérdate que dice que si tú no puedes amar a tu hermano que tienes cerca, que lo puedes ver, ¿cómo vas a amar a Dios a quien no estás viendo? Entonces aquí nos está hablando de eso. Y luego el 4:7 igual de Primera de Juan. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y a veces, aquí como un tip, ¿no? A veces sientes que el amor no te es suficiente y tu amor no es tan capaz de perdonar las ofensas que te han hecho los otros. Pues sí, es que tu amor
No, el amor del ser humano no te va a permitir hacer nada de eso. Pero por eso nos está diciendo aquí, el amor es de Dios. Entonces tú debes de pedirle amor de Dios a tu vida para que tú puedas amar a otros. Entonces todo ser humano tiene derecho pues a la salvación, al amor de Dios, y aparte que tú ames a tu hermano, ¿sí? A los que tienes cerca. Luego, de ese párrafo, de esa sección, dice la vida, la posibilidad de nacer. O sea, todo ser humano tiene derecho a la vida, a la posibilidad de nacer, a la oportunidad de venir al mundo. Punto 2, a ser confrontado con el mensaje del Evangelio de Cristo. Punto 3, a ser tratado con la dignidad del trato divino. Punto 4, a ser escuchado, comprendido, respetado y amado. Y a punto 5, todos los derechos universales de cualquier ser humano. Todo ser humano tiene derecho a todo esto que acabo de leerte. Finalmente, la Biblia dice que la mejor manera de amar a Dios es amando al hombre que Él creó. Es amando al hombre que Él creó. Primera de Juan 4, ya lo vimos, Primera de Juan 4, del 7 al 21. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Ven cómo todo, y así tú lees toda la Biblia, todo gira en torno al amor y al amor de Dios, ¿sí? Dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Sí, o sea, si aquí te dice, si tú con todas tus fallas y todos tus pecados y todo lo que puedas cometer y pensar y hacer, Dios te amó, también dice, tú puedes amar a todos los demás. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Acuérdense, eso también ya lo vimos. Nos dio de su Espíritu Santo. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Es muy importante que leas también todo primera de Juan, todo el libro de Primera de Juan, porque te habla acerca del amor muy hermoso, y aquí estamos leyendo Primera de Juan 4. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído que el amor que Dios tiene para con nosotros, Dios es amor, y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Estamos en el mes del amor y la amistad, según que dicen, todos los meses debieran ser el mes del amor y la amistad, porque no nada más vas a amar a tu prójimo en febrero y ya después lo vas a odiar, aborrecer y a cachetear. No, todo el tiempo. Y aquí dice, nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, te lo vuelve a decir, que Él, dice, derrotó al enemigo para quitar ese temor de tu vida, y Él puso en ti amor, y dice, en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ya se los decía hace rato. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Sí? Y nos dice aquí que hagamos énfasis en el 20. Si alguno dice, yo amo a Dios,
a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso, porque sí, dice, si no ama a su hermano, ¿a quien ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? ¿Ves cómo termina esta parte de este estudio acerca del hombre? Cómo aterriza en que, a ver, vamos a empezar yo creo que por aquí. Tienes que ver y reflexionar en tu vida si tienes amor hacia los demás. Vamos a ver aquí, conclusión. El ser humano es un ser caído que vive un proceso de deterioro. Esta es la razón por la que contamina el mundo donde vive sin remedio y es el más grande depredador. Sin embargo, también es el ser creado y amado por Dios de manera especial. Es el único ser de la creación que puede comunicarse con Dios y tiene la invitación de Dios para experimentar su gracia por medio de la fe. Y aquí ya viene una historia, ¿verdad?, que nos relata el hermanito que escribió este estudio. Dice, en mis días de estudiante en el seminario me topé con un caso, según yo, muy difícil. Querían saber de Cristo dos mujeres que estaban casadas con el mismo hombre. Se llamaban entre sí comadres y se querían y cuidaban los hijos la una de la otra. Evidentemente la primera en haberse casado era la legítima esposa según la ley, pero en vista de que las dos tenían hijos y necesitaban el sustento diario, habían accedido a estar juntas en la misma casa, en un cuarto para cada una de ellas y un gran cuarto en común para los hijos de ambas. Expuse el caso en una clase especial con mi maestro favorito y después de contarles la situación mi maestro preguntó con gran interés y pasión, ¿y qué hizo usted? Yo respondí con timidez, nada, no he ido a hablar con ellos. ¿Por qué?, gritó mi maestro. Y yo respondí con vergüenza, porque si se convierten, ¿qué les digo? ¿Qué deben hacer? Mi maestro era un americano rubio con piel rosita y se puso como tomate y me dijo con voz alta lleno de emoción, ¿qué le importa lo que ellos tengan que hacer? Su problema básico es que conozcan a Cristo. Usted debe predicarles, ellos deben saber el evangelio y deben convertirse. Y lo que suceda después es cuestión de Dios y ellos. Vaya ahora mismo y predíqueles el evangelio. No podía ir en ese momento, pero sí lo hice 2 días después, en el tiempo de mi obra práctica, y ciertamente toda la familia dijo que querían seguir a Cristo. Para mi tranquilidad, unas semanas después se mudaron a otra ciudad y no fue necesario que yo siguiera confundido respecto a cómo tratarles en la comunidad. Todo aquello me recordó que el ser humano es un ser caído, que su primera necesidad, por cierto, apremiante necesidad, es la de conocer a Dios. No dejemos de compartir la verdad del evangelio a todos. Nosotros no podemos venir y juzgar a esta persona, pues como me cae bien, pues le voy a hablar de Dios. Y esta otra persona, pues como no me cae bien, pues mejor que se pierda, que no conozca de Dios. No podemos ser así. Tenemos que hablarles a todas las personas, a los que más se pueda, ¿verdad? Y ahora sí que Dios y el Espíritu Santo tratará con cada persona, pero tú sembraste, tú pusiste una semillita ahí en la persona y Dios se encargará de las cosas. Y vamos a ver esta nota final ya para concluir esta parte. Una nota de esperanza. 2 puntos. El ser humano es alguien tan imperfecto que ni siquiera es perfectamente malo. La imagen de Dios está deteriorada en él, pero sigue ahí. Y la prueba de ello es que puede responder a la gracia de Dios por medio de la fe y dejar que el Espíritu de Dios le guíe al arrepentimiento y a la entrega de su vida al Señor. Nosotros como seres humanos pues siempre vamos a tener, bueno, no siempre, vamos a tener un espacio. El espacio va a estar siempre, pero va a estar lleno o vacío. Y ese espacio va a tener una forma de Dios. Yo no sé qué forma, yo me imagino una forma de corazón, ¿no? Y si Dios no está ahí, que es el que tiene esa forma de corazón, porque ya lo vimos cómo habla acerca del amor, la palabra de Dios, de que Dios es amor y de que debemos amar. Y bueno, si Él no entra a tu vida a llenar ese espacio ahí vacío,
nadie lo va a poder hacer. Si es una forma de corazón, un círculo, pues no va a poder. Una forma de estrella, pues tampoco va a embonar. Cualquier forma, un rectángulo, pues tampoco. Va a tener que ser solamente Dios el que va a llenar ese espacio en tu vida, ¿sí? Y pues quién es el que hace toda esa obra, el Espíritu Santo en tu vida, ¿verdad? Es el que redarguye al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces tú debes de abrir, ¿verdad? Esa puerta para que Dios entre a tu vida, y el Señor Jesús y el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque tú, si crees en el Señor Jesucristo, dice, tú te eres hecho hijo de Dios. Entonces pues esa es la parte que pues ahora podemos ver acerca del hombre, cómo estaba con Dios, cómo estaba cuando pegó, cómo estaba después, pero en ese después no hay nada perdido si tú te acercas a Dios, ¿sí? Todas las cosas viejas pasaron, como lo vimos, todas las cosas pueden llegar a ser nuevas en tu vida si tú te acercas a Dios y le buscas de todo tu corazón y le pides que Dios te guíe, le pidas sabiduría, ¿verdad? Y entendimiento. Si Él hizo, imagínate, si Él hizo todas las cosas tan perfectas en el universo y en la tierra, que no pueda darte un consejo de qué debas de hacer de tu vida, Él lo puede hacer. Y pues bueno, les doy gracias que hayan estado aquí, ¿verdad? Y agradezco a Dios por su palabra. No se pierdan el próximo mes. Ya terminamos este primer bloque, que estuvimos hablando de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, estuvimos hablando del hombre. Y ahora vamos a ver la próxima sección y vamos a empezar con la salvación. Es un tema muy grande y muy completo, que vamos a estar hablando de la salvación. ¿Qué es la salvación? ¿Cómo se manifiesta en mi vida? Muchos aspectos acerca de la salvación. Entonces ven con nosotros a estudiar la palabra. Espero que estés bien en tu casa, que Dios te bendiga, que te dé paz, que te dé consuelo, que te dé su amor. Acuérdate, de su amor. Con tu amor nuestro amor no podemos hacer mucho, pero si Dios da de tu amor a tu vida, tú puedes hacer mucho. Entonces que dé Dios de su amor a tu vida, de paz y sobre todo salud. Cuídate mucho, aliméntate bien y ven a orarle a Dios y entregarle tu vida, tu cuerpo. Este cuerpo le pertenece a Dios, no a ti. Entrégaselo y Él sabrá qué hacer con tu cuerpo. Dios te bendiga y me dio mucho gusto que estuvieras aquí. Gracias. Damos gracias a Dios por su palabra, esperando que haya sido de bendición para tu vida. Para terminar esta reunión de mujeres, te voy a pedir que cierres tus ojos y ores junto con nosotras. Dios, gracias te doy, Señor, por tu palabra, Señor. Gracias por tu gran amor, Señor. Te pido que este tiempo haya sido de bendición, Señor. Que tú continúes con nosotras, Señor, en cada una de las familias, Señor. Con aquellas mujeres que vieron este pequeño servicio, Señor. Te pido que siga siendo de bendición, que nos guardes, que tú nos cuides durante este mes, Señor. Que podamos llevar a cabo tu palabra, Señor. Y que siempre caminemos de tu mano. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidas. Dios las bendiga. Les agradecemos que hayan estado en esta reunión. Les esperamos la próxima. Que Dios les bendiga.